no estoy compartiendo nada, me parece. Esperen que no estaba compartiendo nada. Bueno, ahí estamos. Probablemente saben qué, voy a dejar de poner la cámara, ya está empezando a ponerse lentuski. Así que desaparezco por un rato. Sí, no hay problema. Total, estoy acá. Bueno, derivación logarítmica. Esta sería la parte que tiene que ver con la 3.6. Bueno, el título es derivación logarítmica. En realidad más adelante va a existir específicamente lo que significa derivación logarítmica, pero este título a la vez es bastante amplio porque empezamos a derivar a la función logaritmo. Hasta ahora veníamos derivando a las funciones exponenciales, funciones trigonométricas, a las inversas de las trigonométricas, pero los logaritmos no habían aparecido nunca. Y en el contexto en el que estamos, lo que vamos a usar es el recurso visto en lo previo. Cuando nosotros tuvimos que derivar a las inversas de las trigonométricas, usamos el teorema de la derivada de la inversa para calcularla. Las funciones logarítmicas son inversas ¿de quiénes? Vuelvo. De A a Las la X a la exponenciales. exponencia. Perfecto, perfecto. Bien, entonces voy a usar el mismo recurso que usé para derivar a las inversas de las trigonométricas. En este contexto voy a usar el mismo recurso para calcular la derivada de las logarítmicas, porque las voy a ver a las funciones logarítmicas como inversa de las funciones exponenciales. O sea que ese esqueleto que vimos, que teníamos que cambiar la ley de la función, los dominios y continuar todo lo que hicimos con derivación implícita, lo vamos a hacer para las funciones logarítmicas. Así que por eso van a ver que es muy parecido a lo anterior. Bueno, esto era recordatorio. Otra vez, usando el teorema de la derivada de la inversa, para esta función, que es la función e a la x, necesitamos ver si es inyectiva, si es derivable, y si la derivada es distinta de cero. La función e a la x es inyectiva. ¿Por qué? ¿Cómo lo podríamos garantizar? La e a la x. Los Sí, escucho. inyectiva. Sí, pero ¿por qué lo puedo garantizar? Por propiedad, o sea, es como una cualidad de la No de A a quiero la poner X. la cámara y ver la cara que estoy poniendo. Porque para todo X1 distinto de X2 perteneciente al dominio de la función, sus imágenes son distintas. Lo puedo Sí, verificar con la prueba de la recta horizontal. bien, Con la bueno. gráfica. ¿Y qué pasa en la gráfica? ¿Qué ves de la gráfica? No corta más de 8 un punto. Sí, a ver, con la gráfica no puede ser que pasa esto de la prueba horizontal, de la recta horizontal, genial. Y si no, acuérdense de usar el recurso, que también lo habíamos visto, de decir que la función es estrictamente creciente. Al ser estrictamente creciente, siempre va a pasar la prueba de la recta horizontal. Pero bueno, le fueron buscando la vuelta. Al principio, medio que no me decían nada, fueron buscando la vuelta. Bien, es inyectiva, genial, esa parte la verifica. ¿Es derivable? Claro que sí, porque la derivada de e a la x es ella misma. Y ella misma, pensándola como la derivada, también es distinta de cero. O sea que esta función e a la x está definida para todos los números reales y va a parar, acuérdense, a este conjunto. F a la menos 1, f a la menos 1 estaríamos hablando de, como dice acá, la función logaritmo natural. Es una función cuyo dominio va a ser justamente el intervalo de 0 a infinito
a R. Esta función, dado que la función f de la cual viene la inversa, cumple con las tres condiciones, la función entonces logaritmo natural es derivable en todo su dominio. Y ahora lo que quiero es encontrar la derivada. Hasta ahora fue la justificación de que es derivable. ¿Cómo encontramos la derivada? Otra vez con el mismo recurso de la derivación implícita. Partimos de escribir y igual a justamente la función que quiero derivar, que es la función logaritmo natural, que decimos que si y está relacionado con x, porque y es igual al logaritmo natural de x, eso quiere decir que e a la y es x. De esta última ecuación, tal cual como lo hicimos en los casos anteriores, aplicamos la derivación implícita. ¿Eso qué quiere decir? Derivamos a ambos lados de la ecuación. Venimos acá. La derivada de x, 1. La derivada de e a la y, yo tengo esto, ¿no? Es e a la y de x. Cuando yo eso lo quiero derivar, tengo una composición. Es la función exponencial evaluada e y de x. La derivada de eso, ¿cómo es? La derivada de la función exponencial evaluada en lo de adentro por la derivada de lo de adentro. Por eso queda esta expresión, e a la y por y'. Despejo y', y yo tendría una expresión donde la y' queda despejada, 1 sobre e a la y. Pero uno hace un esfuercito más y puede encontrar la derivada de la y, que es la derivada del logaritmo natural, escrita en función de la x. Porque no pierdo de vista que e a la y, cada vez que aparezca ese combo, lo voy a poder reemplazar por x. Y eso es lo que sucede acá. Cuando y' me queda escrita como 1 sobre e a la y, digo, e a la y es x. Y entonces aparece la fórmula final. La derivada de y, que es la derivada de la función logaritmo natural de x, es 1 sobre x. Para todo x en ese dominio en el cual funciona la función logaritmo natural. Ya tenemos encontrada entonces la derivada del logaritmo natural. Very good. Ahora, ¿cómo probaría esto? La derivada del logaritmo en base a de x es 1 sobre x por el logaritmo natural de a. La idea es esta, usar lo previo. Yo ya sé, no hace falta que lo pruebe, que si tengo que calcular la derivada de la función logaritmo natural, eso es 1 sobre x. ¿Cómo uso esto para encontrar la derivada de cualquier otro logaritmo? Ya sé que les pido mucho. Cuando yo quiero derivar eso, puedo pensar en que lo que quiero derivar es una expresión en la que voy a cambiar un poco la expresión del logaritmo en base a. ¿Ustedes se acuerdan la expresión del logaritmo de cambio de base? Logaritmo en base a de x, ¿cómo lo podía escribir? Como Lugar, logaritmo natural de a sobre logaritmo natural de x. Al revés. Así. Logaritmo natural de x dividido el logaritmo natural de a. Cuando yo derivo eso, ¿cómo lo voy a derivar? Con lo que ya sabemos. Y entonces, Por la derivada de una división y porque sabemos que el logaritmo, la no, derivada del logaritmo. esa es la idea, no aplicar la derivada de una división porque vas a entrar en un lío, pensar así. Esto es 1 sobre logaritmo natural de a por logaritmo natural de x. Y a eso lo quiero derivar. Esto que está acá, ¿qué es? ¿Cómo lo considero? Cuando yo tengo el logaritmo en base a de x, ¿quién es el que está variando ahí? X. X. O sea que a
para mí va a ser una constante. O sea, de manera específica a lo mejor tenga que calcular el logaritmo en base 13 de x, el logaritmo en base 38 de x. Ese a es constante. Entonces, 1 sobre el logaritmo natural de a, ¿cómo va a ser? Pongo opciones. ¿Constante o constante? Constante. ¿Esto es constante? Entonces, cuando yo derivo esta expresión, aplico la derivada de una función por una constante. Entonces, ¿cómo va a quedar? 0. ¡Nah! A ver, la derivada de la constante sí, pero digo, la derivada de todo este combo. No, sí, obvio. A ver, dale. Aplico la multiplicación. No, te va a quedar 1 sobre x logaritmo de a. Y ya sé que me va a quedar eso, pero, digamos, ¿cómo lo aplico acá? Te queda la derivada del logaritmo natural de x por la constante. Ahí está, eso es lo que quería que me dijeran. Esto es una constante por una función. Al derivarlo, aplico la regla que justamente deriva una función cuando está multiplicada por una constante. No aplico la derivada del producto porque no digo que vaya a estar mal. Estoy haciendo cuentas innecesarias que pueden traerme un problema. Entonces acá tengo la constante por la derivada de la función logaritmo, que es 1 sobre x. Después lo que sigue es juntar el producto de fracciones, me queda 1 sobre logaritmo natural de a por x, pero en la presentación en general ponemos la variable primero. Y ahí queda la expresión final. ¿Mm? Bueno, parte de todas estas contestaciones que algunas medios salen para cualquier lado, entiendo también que es porque están entrando en este mundo de derivadas. Pero de a poquito vayamos como sentando cabeza en estas situaciones. Lo que sea constante lo trato como constante, porque si no, una de las chicas dijo, acá aplico la derivada de la división en una primera instancia. La verdad es que mal no va a estar, porque les va a quedar el resultado idéntico después. Pero van a tener que simplificar, darse cuenta que el logaritmo natural de a es una constante y cuando la derive me va a quedar 0, y probablemente no se den cuenta de eso. Probablemente metan la pata, porque suele pasar. Pero bueno, ustedes fíjense quién es la variable. Todo lo que no dependa de esa variable para mí es una constante. Bueno, fantástico, ya sabemos calcular la derivada de cualquier logaritmo, cualquiera, del logaritmo natural o el logaritmo en cualquier base. Ya tenemos las fórmulas. Este ejemplo que dice ejemplo importante, de verdad lo es en este sentido. Vamos a considerar esta función. Logaritmo natural del valor absoluto de x. Esa función, si quiero saber cuál es su dominio, el dominio es este. Porque la x ahora sí puede ser negativa, porque como primero le voy a calcular el valor absoluto, lo va a transformar en un número positivo, y a ese número positivo sí le voy a poder calcular el logaritmo. Así que el único numerito excluido de su dominio es el numerito 0, porque el valor absoluto de 0 sigue siendo 0, y por lo tanto no puedo calcular el logaritmo natural. Esta función lo que vamos a hacer es calcularle la derivada. Vamos a calcularle la derivada. Para eso va a venir bien escribir a la función como corresponde, abriéndolo y sacando las barras de valor absoluto. En general, cada vez que quiero entender un poquito más cómo funciona la ley de una función, cuando en esa función aparece un valor absoluto, lo ideal sería abrir las barras de valor absoluto. ¿Qué quiere decir? Que las saco y que pongo en función de dónde está la x, cuál es la ley que le corresponde. Entonces, valor absoluto de x, sabemos muy bien que cambia la expresión dependiendo de si x es positivo o negativo. Si x es positivo, el logaritmo natural del valor absoluto de x coincide con el logaritmo natural de x, porque el valor absoluto de x coincide con x. Si x es negativo, el valor absoluto me va a devolver su opuesto.
Entonces la expresión de la función es logaritmo natural de menos x. Una vez que la tengo escrita de esta manera, puedo encontrar la derivada sin problemas. Fíjense que acá es para valores de x positivos, para valores de x negativos. El 0 no está involucrado nunca. Entonces, para los mayores que 0, puedo encontrar la ley de la derivada, porque puedo derivar esta ley. La derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x, lo vimos recién. Cuando x sea negativo, la derivada, tengo que hacer la derivada de una composición, porque tengo la función logaritmo evaluada en menos x. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que hacer la derivada de la función logaritmo evaluada en la de adentro. Si quieren se los escribo un poquito mejor. Es 1 sobre menos x, que sería la función logaritmo, la derivada de la función logaritmo evaluada en la de adentro, por la derivada de lo de adentro, que es menos 1. Digo, se los escribo a penitas diferente porque acá la presentación al menos, que yo puse acá abajo, lo terminé poniendo ahí arriba. Ustedes saben bien que el menos puede estar ahí abajo, o puede estar ahí arriba, o puede estar acá adelante. Da lo mismo. Conclusión, este menos, con este menos se va. Entonces, para valores de x negativos, la ley de la derivada es también 1 sobre x. Entonces, si para valores positivos la ley es 1 sobre x, para valores negativos la ley es la misma, entonces yo lo que puedo hacer es directamente englobar el resultado en esta expresión. La derivada de la función logaritmo natural del valor absoluto de x también es 1 sobre x, con esta condición. Y también decíamos, teníamos el dato de que la derivada de la función logaritmo natural también me daba 1 sobre x, nada más que acá era con valores de x positivos. O sea, ¿qué es lo que se marca? Que la ley de la derivada es la misma en los dos casos, pero el rango de validez es diferente. Si yo no pongo las barras de valor absoluto en x, esto vale para valores de x positivo. Sin embargo, si yo pongo acá las barras de valor absoluto en la x, esto vale para todo x distinto de 0. O sea que acá están involucrados también los números negativos. O sea, tengo la misma ley en el momento de derivar, pero valedera en rangos diferentes porque dependiendo de si le pongo valor absoluto a la x o no. Esto provoca que, por ejemplo, tenga la necesidad, esto ya está resuelto acá, de derivar expresiones como estas. ¿Por qué la derivada es esto? Porque acá lo que tengo es una composición. Es una composición, la pienso ahí como una f de g de x, donde ¿quién es la f y quién es la g? Acá. F es logaritmo natural de x, de valor absoluto de x, Ah, bien, y gx cuadrado menos 2x. bien, exactamente. Eso es lo que quería que me dijeran. Si yo tomo esta composición así, entonces entiendo que al momento de derivar la composición es la derivada de la de afuera, f' es 1 sobre x, evaluada en la de adentro por la derivada de la de adentro. Por eso es que queda esta expresión, por la derivada de la de adentro. Y en general, si quieren directamente podemos ir al apartado C, pensar en una expresión como esta, a derivar, logaritmo de el valor absoluto de f de x, yo sé que lo puedo escribir así, 1 sobre f de x por f' de x. Porque estoy pensando en este tipo de composición. La función involucrada es logaritmo natural del valor absoluto de x, y la otra es lo que queda dentro. Bien. Vamos a derivación logarítmica. Esta es, digamos,
quien hace alusión, me parece, más bien al título que le puse al PDF. ¿Qué es esto de derivación logarítmica? La derivación logarítmica es un artilugio más para derivar expresiones de funciones muy particulares. Si esa función que yo tengo que derivar está compuesta por es como me imagino una expresión de ley bien compactada, donde aparecen productos, cocientes, potencias. Si yo tengo que derivar una expresión como esa, puedo pensar en una estrategia de cálculo de la derivada más simple que lo que sería aplicar las reglas de derivación concretamente. A ver, si yo les digo a ustedes, deriven esta expresión, esta función, x a la quinta por la raíz cuadrada de x a la 2/3 más 2 sobre 4x más 1 al cubo, lo van a poder derivar, ¿eh? ¿Cómo lo harían? Espérenme un segundo. No, fue un llamado importante de teléfono, era rápido, perdón. Te pido disculpas. Me venían llamando y no contestaba, pero seguía insistente. Bueno, les decía, yo quiero derivar esto, ¿qué hago? Se podría pensar como que en todas las X, o sea, el logaritmo natural de X, en todas las X. Vos podés pensar lo que quieras, pero no. No. Olvídate de derivación logarítmica, olvídate de eso. Yo ahora te lo explico como corresponde. Pero digo, vos te encontrás con esto y yo te digo, derívalo. Primero Lo haría vamos la a hacer derivada por de partes. arriba, la derivada de arriba por lo de abajo, menos lo de arriba por la derivada de lo de abajo, y todo eso dividido lo de abajo al cuadrado. Bien. Fantástico eso que dijiste. Pero cuando encima derive lo de arriba, La multiplicación, sí. tengo que aplicar la derivada de una multiplicación. O sea, Dos voy a... veces tienen que hacer cadena ahí. Claro, tengo que hacer un montón de cosas. No digo que sea imposible, pero tengo que tener mucho cuidado de no pifiarle en nada, porque es bastante común pifiarle en esas cosas. Pero haría exactamente lo que dijiste vos. Lo escribo así, el esqueleto nada más, no lo voy a resolver porque lo vamos a resolver justamente de la otra manera, ¿no? Tendría Aparte que... tenés 3 composiciones. Es horrible. No voy a negarlo, a propósito lo puse, ¿no? Es la derivada de lo de arriba, por lo de abajo sin derivar, como me decías vos. Menos lo de arriba, chun, 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 chun. Así, por la derivada de lo de abajo. Todo sobre lo que estaba al cuadrado. Después puedo poner a la sexta, no hay problema. Pero bueno, quiero dejar en claro eso que ustedes están diciendo. Cuando yo tenga que derivar acá, tengo que hacer la derivada de un producto. En ese producto voy a tener que hacer la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Y en la derivada de este segundo es una composición. Y acá también voy a tener que derivar una composición. Lo voy a escribir, me va a quedar una cosa gigante que ni un renglón me alcanza, pero lo voy a poder hacer, no digo que no. La estrategia de la derivación logarítmica me permite una escritura mucho más light, más tranquila, para poder encontrar la derivada igual. Pero ¿por qué puedo aplicar la derivación logarítmica? No es que lo voy a poder aplicar en cualquier tipo de función, ¿eh? Lo
voy a aplicar en estas situaciones muy específicas donde la función es esto que yo les digo, es como una cosa toda compactada de productos, potencias, divisiones, multiplicaciones. ¿Qué es lo que me dice la derivación logarítmica? La estrategia es la siguiente. Podríamos aplicar en esta igualdad logaritmo a ambos lados, primero. Una vez que aplicamos logaritmos a ambos lados, aprovechar las propiedades del logaritmo para después derivar. Esperen que voy a copiar. No tengo acá. Lo tengo acá. Voy a copiar algo. Oh, querida, qué lento que está. Lo copio y lo pongo en el Jamboard. Bueno, esa es la función que yo quiero derivar. La voy a poner un poquito más chico. ¿Cuál es la idea? Entonces, a esa expresión, primero, sin hacerle demasiado, vamos a aplicarle logaritmo a ambos lados. Vamos a aplicar logaritmo natural a ambos lados. Entonces, ¿cómo me queda? Logaritmo natural de f de x igual a logaritmo natural de todo lo que está ahí. Pi a la 5 por la raíz cuadrada de x a la 2/3 más 2 sobre 4x menos 1 al cubo. Voy a continuar acá. Logaritmo natural de f de x igual a. Ahora, ¿no puedo aplicar propiedades de logaritmo acá y escribir esto bastante más desmenuzado? El logaritmo de la división lo pasamos como la resta del logaritmo. Bien, perfecto. Y cuando aparezca el La logaritmo... multiplicación la sumo. Bien. Entonces vamos por un primer paso. Me va a quedar logaritmo natural de x a la 5 más... Ese 5 lo puedo pasar adelante, ¿no? Exactamente. Ahora lo vamos a hacer. Vamos a hacer este paso y después pasamos al otro. Más 2 menos el logaritmo natural de 4x menos 1 al cubo. Siguiente paso. Hacemos lo que me están diciendo ahí. Aprovecho otras de las propiedades del logaritmo. ¿Cómo lo escribo esto entonces? 5 logaritmo natural de x. Después, El 2 Un tercios. Un medio, porque es una Claro. raíz. Un Logaritmo medio natural. de todo eso. un medio del logaritmo natural y acá hay una suma. Eso sí no lo puedo separar. No hay ninguna propiedad acerca del logaritmo de una suma. Esto que dice acá, que es la raíz cuadrada de, lo puedo pensar como que todo este término está elevado a la un medio. Entonces ese un medio es el que pasó adelante. Y después, ¿cómo sigue? Le resto 3 logaritmos Exacto, 3 de logaritmo. 4x menos 1. Bien, y eso lo dejo así. No existe el logaritmo de la resta, acá no hay nada. Fantástico. Lo único que hice fue aplicar logaritmo natural a ambos lados y aprovechar las propiedades del logaritmo. Una vez que aproveché todas las propiedades, acuérdense que lo que yo quiero es encontrar una expresión de la derivada, ¿no? Una vez que aproveché todas las propiedades del logaritmo, ahí es donde digo, derivemos a ambos lados respecto a x. Derivemos a ambos lados, bueno, por ambos lados, respecto a x.
Vamos a derivar al lado de la derecha, primero. ¿Cómo me va quedando la derivada del lado de la derecha? 1 sobre X, ¿o no? 5 sobre X. 5 por Ah, 1 sobre X. por 1 sobre X. Después, más. 1/2 Un por medio. 1 sobre X. No, 1 sobre X a la 2/3 más 2 Ah, por sí, es igual. lo de adentro derivado. ¿Y cómo queda lo de adentro derivado? Te queda 2/3 X y lo de arriba menos 1, que sería menos 1/3. Bien. 2/3 por X a la menos 1/3. Después, ¿cómo sigue? Menos 3, 1 sobre 4X menos 1. Y lo de arriba derivado. Por lo de arriba derivado. Que sería 4. Por 4. Bien. Derivamos la parte de la derecha, que se supone que es la más fácil. ¿Y cómo queda la derivada de la izquierda? Te queda 1 sobre f de x por f de x derivada de f de x. Bien, fantástico. Ahí tengo una composición. Entonces, la derivada de la función logaritmo evaluada a la de adentro, 1 sobre f de x, por la derivada de la de adentro, f' de x. Y si yo quiero calcular f' de x, ¿qué tengo que hacer ahora? Pasar el f de x. Multiplicar f de x, hagamos números. Bien, f' de x va a ser ahora igual a f de x por, y no lo voy a copiar otra vez todo completo, todo este término, por todo lo que está ahí. Y se terminó. Digamos, es un camino. No es que no hago cuentas. Las cuentas las hago igual. Pero creo que este camino es mucho mejor que el de calcular la derivada de esta expresión con la aplicación de todas las otras propiedades vistas y leyes vistas. Este es un camino alternativo. Ustedes, cuando se les pida derivar, van a hacer el camino que consideren más apropiado. A menos que el ejercicio les diga, deriven la función f a partir de derivación logarítmica. Y este es el proceso que van a tener que hacer. Pero la verdad es que es un buen recurso para esas expresiones tan feas, compactadas, porque la función no parece ser tan complicada. Sin embargo, al derivarla de la manera tradicional, quedan todas expresiones horribles. Lo que sí les voy a decir es que probablemente esta expresión que ustedes encuentran en la derivada de esta función con la forma tradicional, que es aplicando las leyes de derivación común, o la forma que encuentren acá, probablemente cuando las comparen, sean expresiones que parece ser que no tienen nada que ver. Pero no, en realidad es que uno puede trabajar las expresiones y ver que en realidad es la misma expresión final. En principio tienen una presentación diferente, parece, pero es cuestión de trabajar algebraicamente para darse cuenta que están encontrando la misma expresión de la derivada. Bueno, y justamente tratando de determinar lo que es derivación logarítmica, bueno, ahí está la receta, ¿no? Acá está la receta, que ya la estuvimos viendo en el ejercicio. Aparecen estas situaciones bastante concretas a tener en cuenta. Miren, vamos a pensar en diferentes situaciones de tener una base y un exponente. ¿A qué me refiero con situaciones distintas? Abordar las posibilidades de que la base y el exponente sean constantes los dos, que solo uno de los dos sea constante y el otro variable, o que los dos sean variables. ¿Cómo tendría yo que derivar esa expresión dependiendo en qué situación estoy? Entonces la idea es esta. ¿Qué pasa si yo tengo en una expresión una base y un exponente, los dos constantes? Cuando yo quiera derivar esa expresión, ¿por qué da 0? Porque va a ser una constante. Directamente, como el A es constante y B es constante, A a la B va a ser una constante, la derivada de la constante, 0. Cuando quiero derivar esta expresión, tengo una base que es variable y el exponente es constante. Para derivarla, ¿qué regla estoy usando ahí? La derivada de x a la n. Bien,
Entonces lo que estás pensando es en una composición donde una función es la de afuera, la de la potencia, la de adentro, la función f. Entonces en la regla que uno ve acá está pensando en que está derivando la función potencia, que la evalúa en la de adentro, por la derivada de la de adentro. En el caso 3, tengo una base que es constante y el exponente es variable. Para encontrar esta regla, que ya me la están diciendo, ¿qué es lo que pienso? En la derivada de a la x. Bueno, la de a a la x. ¿Y entonces qué regla vas a usar después? La composición. Hago Bien. primero la derivada de lo de afuera aplicada a lo de adentro, multiplicado por la derivada de lo de adentro. Exactamente. En los dos casos, en el caso 2 y en el caso 3, tengo que aplicar regla de la cadena, eligiendo bien quién es la función de afuera y quién es la función de adentro. Ahora, ¿qué pasa si en una expresión tengo algo así? F de x elevado a la g de x. Si esta es mi función a derivar, no hay manera de pensarla como una composición en la que el resultado final sea la expresión que les estoy dando. En el caso 2 y en el caso 3 sí. En este caso, no. Cuando la base y el exponente, los dos son variables, y sin embargo me puede pasar que necesite calcular la derivada de esta expresión, lo que necesito aplicar es derivación logarítmica. ¿Cómo quedaría? Porque eso no va a estar escrito ahí en el... Yo tengo f de x a la g de x, y yo quiero encontrar la derivada de esa expresión. ¿Cómo lo voy a hacer? Lo vamos a expresar con derivación logarítmica. Entonces, antes que nada, por lo que decía la receta de derivación logarítmica, ¿qué tenía que hacer a ambos lados? Logaritmo natural. Agregarle el logaritmo natural. Exactamente. Aplico logaritmo natural a ambos lados. Si estas dos cosas son iguales, los logaritmos naturales de ambas cosas tienen que ser iguales, naturalmente. Entonces, logaritmo natural de y tiene que ser igual al logaritmo natural de f de x a la g de x. ¿Para qué se hacía esto? ¿Para aprovechar qué? Todas las propiedades del logaritmo natural. Bien, bien. Y entonces, el lado de la derecha, ¿cómo lo escribo? G de x G por de logaritmo X natural de por x. eso. Exactamente, exactamente. Una vez que apliqué, bueno, acá, pobre, no hay mucho para escribir porque esto es muy general. Una vez que aplicaba todas las propiedades del logaritmo del lado de la derecha, ¿qué hacía? Derivo ambos miembros. Bien. Entonces, derivando, yo siempre pongo así. Creo que no lo puse nunca este año. Miembro a miembro, punto, punto, punto. Miembro a miembro, es eso. Vamos del lado de la derecha. ¿Cómo quedaría la derivada del lado de la derecha? Ahí hay un producto, ¿eh? G' por ln de f de x más g de x por ln de f de x'. Bueno, y ese logaritmo natural de f, la derivada de todo eso, ¿cómo quedaría? 1 1 sobre f sobre de f x por f de x'. Bien. Perfecto. ¿Y del lado de la izquierda? 1 sobre ln i. de i por... 1 sobre i, perdón. Por i'. Por i'. ¿Está bien? Porque la i es algo que depende de la x. Entonces, 1 sobre i por i'. Conclusión. I' es todo esto, ¿por quién? Por I. Y la i es esto. Entonces, eso es lo que ustedes van a escribir ahora, como si fuese un recuadro de una conclusión ya final. Ahí. G' de x, logaritmo natural de f de x.
más G por F', y acá sobre f de x. Bueno, esto sería con recuadro. Ahora, supongamos que yo en un ejercicio les diga, bueno, calculen la no, esto no. Supongo que yo les digo en un ejercicio que la función es x a la x y que quiero calcular la derivada. Nadie se va a aprender esto de memoria. Lo que van a hacer es hacer paso a paso lo que hice yo recién, de manera general para esta función. Como lo hicimos hace un rato en el ejercicio anterior. No hay ninguna fórmula que aprender. Sí es cierto que en la teoría yo les puedo decir, por favor, a ver, ¿cómo encontraríamos la derivada de esto? Y ustedes van a hacer paso a paso y van a recuadrar la fórmula final. Pero no es la intención que ustedes se acuerden de memoria estas fórmulas. Sí se acuerdan de memoria que la derivada del seno de x es coseno de x, que la derivada del coseno es menos seno de x. Hay fórmulas que de memoria se las van a tener que acordar, pero porque las van a recontrausar. Estos casos raros no son habituales, entonces no se aprendan esto de memoria, apréndanse justamente la receta de derivación logarítmica. Así que en algún momento creo que en la ejercitación se les va a proponer calcular la derivada de esta expresión y van a poder aplicar esta derivación logarítmica. El problema está en eso, cuando la base y el exponente, los dos son variables. En los otros casos no hay necesidad de derivación logarítmica. Se hace composición o, como en este caso, la derivada de una constante. Bien. Bueno, ya encontramos la expresión en el último caso. Miren, estas diapositivas finales las vamos a tomar como un bonus track porque no es algo que en general se evalúe, pero bueno, es interesante el abordaje del número E pensándolo como el resultado de un límite. Muy particular, ¿eh? Esta es la parte final de la sección 3.6. Yo se las comento acá, porque en algún momento a lo mejor no va a ser evaluado en cálculo 1, pero va a aparecer en el transcurso de las carreras de cálculo 2, de las materias de cálculo 2 o cálculo 3. Miren este interesante enfoque. Mírenlo tranquilos porque no va a ser algo que se evalúe, pero mírenlo. No lo descarten, digamos, porque yo les diga que no lo evalúo. Fíjense lo que uno puede hacer. Es una estrategia que en todo caso les puede servir para algún ejercicio a posterior. Si yo empiezo a trabajar con la función logaritmo natural, a la función logaritmo natural yo la sé derivar. La derivada de la función logaritmo es 1 sobre x. Entonces, si yo en particular les digo cuánto vale la derivada de la función logaritmo en 1, ustedes reemplazan acá, y eso vale 1. Pero a la vez, uno podría pensar en calcular la derivada de la función, que ya la ley la conozco, la podría pensar en este sentido, calculando el límite del cociente incremental. Entonces, la derivada de la función logaritmo natural en 1, yo ya sé que eso vale 1. Eso lo sé. Pero podría pensar en escribirlo a partir del límite del cociente incremental para la función logaritmo. Entonces, fíjense cómo queda. Límite cuando h tiende a 0, de f en 1 más h menos f en 1 sobre h. Acá lo que hace nada más estratégicamente es cambiar la h por la x, porque habitualmente aparece la x en las expresiones finales de las conclusiones. ¿Qué significa hacer f en 1 más x? Logaritmo de 1 más x. Ahí está. ¿Qué significa hacer f en 1? F en 1 es logaritmo natural de 1. Dividido x. ¿Logaritmo natural de 1? 0. Entonces me queda esta expresión, límite cuando x tiende a 0 de 1 sobre x por el logaritmo natural de 1 más x. Y acá es como que vuelvo para atrás en propiedades de logaritmo. Este 1 sobre x, que está multiplicando el logaritmo natural, lo puedo pasar como exponente de lo que está evaluado el logaritmo natural. Y entonces
de una manera muy disfrazada y un tanto extraña, estamos disfrazando al número 1 como el resultado de este límite. Límite cuando x tiende a 0 del logaritmo natural de 1 más x a la 1 sobre x. Pero yo les dije por título que íbamos a ver al número e como límite. Y acá lo único que estoy haciendo es mirar al número 1. Esto es lo que da pie a transformar al número e como el resultado de un límite. Miren esto. Si yo escribo esta expresión, no aparece el logaritmo como aparecía antes. Fíjense que me quedé con la expresión que está acá. Le saqué el logaritmo para ver qué es lo que queda, ¿no? Yo sé que si pongo el logaritmo natural de toda esta expresión, el límite cuando x tiende a 0 de todo eso es 1. Ahora voy a concentrar la mirada a esta primera parte, ¿no? No le puse el logaritmo. ¿Qué queda? Esta expresión yo la puedo disfrazar como e a la logaritmo natural de lo que está acá. Eso lo hemos visto varias veces ya. Y el límite de esa composición extraña lo puedo calcular como e a la el límite de ese exponente. Todo gracias a que la función exponencial es una función continua. Y este límite es el que acabamos de decir que vale 1. Entonces esto es e a la 1, que es e. Ahí es donde aparece el disfraz del número e. El número e, que antes lo veíamos como aquella base de la función exponencial, que la pendiente de la recta tangente en el punto 0,1 daba 1, lo estamos disfrazando como el resultado de un límite, de este límite en particular. Y es más, uno puede hacer una simple sustitución de llamar a x 1 sobre n y reescribir este límite de esta forma, ¿no? Si x tiende a 0, entonces en particular puedo considerar x tendiendo a 0 por derecha. Este n va a tender a infinito dado eso. Haciendo esta sustitución me queda esta otra forma también de disfrazar al número e. Se darán cuenta que ahora estoy yendo más rápido. No es mi intención molestarlos más con esto, pero bueno, que sepan que existen formas de disfrazar al número e como el resultado de un límite, ¿eh? Así que también son dos conclusiones que aportan esta última parte final de la sección 3.6. Genial. Bueno, por hoy. Así estamos todos. Y este es Así clásico. estamos todos. Así está. Bien, terminó. Así están todos, ¿no? Bueno, esperen que termino la grabación, así ya no corre más. Se sigue trabando igual, ¿eh?